168 a.C. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Los romanos aniquilaron a los griegos en la batalla de Pydna. Sus conquistas las realizó en forma despiadada. Fueron duros como el hierro. Babilonia cumplió su ciclo y fue vencida por los medos y los persas. Estos fueron vencidos por Grecia, quien a su vez fue derrotada por los romanos. Su periodo va desde el 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Según Daniel 2, 41 y 42, el imperio romano se fraccionaría en 10 partes por ser los dedos de los pies. Así sucedió en el año 476 después de Cristo, con la invasión de las 10 tribus bárbaras, las cuales se dividieron en el imperio romano formando 10 reinos, los cuales no se unirán jamás. Sin embargo, hubo intentos de unificar al mundo. Carlomagno, en los siglos VIII y IX, luchó por unirlo. Casi lo logró, pero murió. Carlos V, en el siglo XVI, dominó América y los Países Bajos, Italia y Alemania. Se decía que en sus dominios nunca se ponía el sol. Gregorio V llegó a estar emparentado con toda Europa con más de 100 parientes. Napoleón Bonaparte declaró: en 5 años seré dueño del mundo. Adolfo Hitler dijo: fundaré un imperio que durará 1000 años. Dios en el cielo y yo en la tierra. Alianzas humanas. En 1815, Santa Alianza, conformada por Austria, Prusia y Rusia, fracasó en el intento de unificar al mundo. En 1870, Sistemas de Estados Europeos abarcaba 6 países y también fracasó. En 1945, las Naciones Unidas pretende abarcar todas las naciones, pero ¿están unidos? Actualmente, ni la famosa Comunidad Europea logrará unificar la Roma dividida. Amigo, ya pasó Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y la Europa dividida. Estamos viviendo en los pies de la estatua, o mejor dicho, en los dedos de la estatua. ¿Qué falta? ¿Qué debe ocurrir? Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. La roca es el reino eterno de Cristo. Te invito ahora a que conozcamos la otra visión que nos muestra Jesús del futuro. Nos referimos al sueño que tuvo el profeta Daniel. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 grandes bestias diferentes la una de la otra subían del mar. Veamos el significado de algunos símbolos que nos presenta esta profecía. Los mares significan pueblos, muchedumbres. Los vientos significan guerras. Y las bestias, reinos. La primera bestia era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Representa al imperio babilónico que duró desde el 605 hasta el 538 a.C. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Oso representa a Medo-Persia, que duró desde el 538 al 331 a.C. Fuerte, aunque menos ágil que el león, alzado de un costado. Los persas eran más guerreros, pero los medos eran más inteligentes. 3 costillas
Derrotaron a Lidia en el 547, Babilonia en el 539 y a Egipto en el 525. Devora mucha carne. La noche que tomaron Babilonia, mataron mucha gente. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Leopardo, que simboliza a Grecia, que duró desde el 331 al 168 a.C. El leopardo es feroz, carnívoro, tiene agilidad de movimientos, puede desarrollar hasta 120 kilómetros por hora. Las 4 alas significan velocidad superlativa. Alejandro Magno empezó sus conquistas a los 22 años de edad y a los 30 dominaba la tierra. Se le conoce como el meteoro de la historia por la velocidad de sus conquistas, aunque también murió velozmente en plena juventud a causa de una borrachera. Las 4 cabezas simbolizan a los 4 generales que sucedieron a Alejandro Magno: Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Bestia espantosa y terrible. La historia enseña claramente que el poder mundial que siguió al tercer imperio de esta profecía fue Roma, que va desde el 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Los enormes dientes metálicos hablan de crueldad y fuerza, así como el animal desgarraba y devoraba a su presa con esos colmillos monstruosos. Así Roma devoraba las naciones y pueblos en sus conquistas. Cuando Roma no destruía o subyugaba a un pueblo, solía esclavizar a sus habitantes o los vendía como esclavos. En la intensidad de su poder destructor, Roma sobrepasó a los reinos que previamente habían dominado el mundo. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Las invasiones sucesivas de numerosas tribus germánicas que penetraron en el Imperio Romano y el reemplazo de este por varios estados separados o monarquías son hechos bien comprobados por la historia, debido a que por lo menos una veintena de tribus bárbaras invadió el Imperio Romano, dividiendo literalmente a Roma en 10 reinos establecidos en el territorio del imperio: ostrogodos, visigodos, francos, vándalos, suevos, alamanes, anglosajones, érulos, lombardos y burgundios. Este periodo fue de grandes trastornos, confusión y cambio, y durante él muchos estados lograron su independencia. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Origen del cuerno pequeño. Surgiría de la 4ª bestia y de entre los 10 cuernos que llegaron a formar la Europa occidental, en los cuales se dividió el Imperio Romano, es decir, surgiría de Roma. Tiempo de origen. Si el cuerno pequeño surge de la Roma dividida, entonces este surgió después del año 476 después de Cristo. Naturaleza del cuerno pequeño. Sería diferente, distinto de los demás reinos, aunque era pequeño al principio, se hizo cada vez más grande que sus compañeros. El cuerno pequeño era singular porque blasfemaría contra el Altísimo y perseguiría a los santos. Por lo tanto, la principal obra del cuerno pequeño sería más religiosa que política. En eso radicaba la diferencia. En el año 325 después de Cristo, en el Concilio de Nicea,
El emperador romano Constantino favoreció la organización jerárquica de la Iglesia, lo que favoreció